Hoy quiero hablar de Paul Dirac, uno de los físicos más importantes del siglo XX, el hombre que predijo matemáticamente la existencia de la antimateria muchos años antes de que pudiera observarse experimentalmente. Pero también un hombre que fue conocido como el más extraño de la física. Y como siempre quiero aclarar algo, no podemos diagnosticar a una persona que ya no está. Lo que sí podemos hacer es mirar su biografía y preguntarnos si algunos de sus rasgos son compatibles con lo que hoy conocemos sobre la neurodivergencia. Y en este caso aparecen varias cosas muy interesantes. Paul nació en Inglaterra en 1902. Su padre era un profesor de francés y en su casa ocurría algo bastante particular. Con la madre hablaba inglés. Con su padre debía hablar sí o sí en francés. Esta regla era tan rígida que Paul llegó a creer durante un tiempo prolongado que los hombres hablaban un idioma y las mujeres otro. Su padre era extremadamente estricto con el uso del francés. Dirac llegó a contar que cuando no encontraba la forma correcta de expresarse, prefería callar antes que equivocarse. No sabemos qué consecuencias tenía para él cometer esos errores, pero es posible que esa experiencia haya reforzado su tendencia a hablar poco y con enorme precisión. Porque más allá de una posible configuración neurológica neurodivergente, también está el impacto psicológico que puede tener una experiencia así durante una etapa tan importante como es la formación de una persona. Porque una cosa es cómo está configurado un cerebro y otra cosa es lo que ese cerebro aprende a hacer para adaptarse a lo que vive, para adaptarse al entorno. Puede parecernos curioso, pero también muestra cuánto confiaba en las reglas que encontraba a su alrededor. Desde muy chico parecía vivir en un mundo propio. Mientras otros niños buscaban jugar en grupo, Paul disfrutaba resolviendo problemas. No imaginaba las matemáticas como cuentas. Su forma de pensar era profundamente visual. Las veía como estructuras, como si pudiera recorrerlas con la mirada. Años después, esa manera de pensar cambiaría la física para siempre. Pero había otra característica que llamaba muchísimo la atención. Paul era extremadamente literal. Si alguien hacía una pregunta cuya respuesta ya estaba contenida en la misma pregunta, simplemente no respondía, porque para él no tenía sentido. Y cuando hablaba, lo hacía con una precisión casi quirúrgica. No elegía muchas palabras, elegía las necesarias. Por eso sus compañeros terminaron inventando aquella famosa unidad de medida, el Dirac, porque una palabra de Paul parecía valer por 10 de cualquier otra persona. Sin embargo, lo más interesante no era que hablara poco, era cómo entendía las relaciones humanas. En una oportunidad le preguntaron por la amistad y él respondió con total honestidad que nunca había comprendido muy bien para qué servían esas conversaciones donde las personas hablaban del clima, de viaje o de cosas aparentemente sin importancia. No era desprecio, era un profundo desconcierto. Simplemente no encontraba la función de esos intercambios sociales que para la mayoría resultan naturales. Y mientras leía sobre esto, no pude evitar acordarme de algo que me pasó a mí. Hace unos años fui a un ensayo para un cortometraje. Yo soy actriz. Entré, saludé, me preparé para trabajar, saqué mi guión, mis plumones, me senté y el director me llamó la atención porque yo no le contaba detalles del camino o cosas como que había comprado esto o que había sucedido tal o cual cosa durante el trayecto. En ese momento no entendí qué esperaba de mí, por el tema de nuestra literalidad e ir a lo que vamos. Hoy sí entiendo que muchas veces esos pequeños rituales sociales no buscan transmitir información, buscan construir cercanía. Y cuando un cerebro está haciendo un esfuerzo enorme simplemente por estar ahí, para generar la situación necesaria para después poder actuar, a veces no queda memoria RAM para lo social. Entonces no es una mala onda o una mala predisposición del autismo. Simplemente nuestra memoria RAM está abocado a la tarea que ya tenemos insertada en nuestro cerebro, que es lo siguiente que tenemos que hacer.
porque algo que necesita el autismo es una organización perfecta. Entonces, mientras muchos recordaban a Paul por sus silencios, el universo iba a recordarlo por otra cosa, la antimateria. Trabajando sobre ecuaciones de mecánica cuántica, llegó a una conclusión que parecía imposible. Si existe una partícula, debía existir otra exactamente igual, pero con carga opuesta. Años después, esa predicción fue confirmada. Y cada vez que pienso en ese descubrimiento no puedo evitar encontrar una metáfora, porque de alguna manera Paul también pasó gran parte de su vida siendo la partícula opuesta de la mayoría de las personas. Touché. Mientras otros parecían comprender intuitivamente los códigos sociales, él comprendía como pocos el lenguaje del universo. Su mundo interior era enorme y podía pasar horas completamente solo, no porque odiara a la gente, sino porque parecía encontrar en la concentración profunda un lugar donde todo tenía sentido. Y cuando algo despertaba su interés, era capaz de sostener la atención durante muchísimo tiempo. Pero hubo alguien que aportó un equilibrio diferente a la vida de Paul: Margit, la mujer con la que se casó. Ella era mucho más espontánea, era sociable, cálida, venía de una historia distinta. Ya tenía 2 hijos cuando se conocieron y probablemente los dos tuvieron que trabajar para aprender el idioma del otro. Pero con los años llegaron a construir una vida juntos que parece haberles hecho muy bien a ambos. A veces pensamos que el amor consiste en cambiar al otro, pero yo creo que Margit hizo algo mucho más valioso. Entendió cómo funcionaba el cerebro de Paul y construyó una casa donde ese funcionamiento tuviera lugar. No intentó convertirlo en alguien diferente. Le ofreció una estructura cotidiana donde ese cerebro tan particular pudiera descansar. Y otra vez se repite el mismo patrón que vimos con Agatha Christie. Cuando el entorno de un neurodivergente ofrece sostén, el neurodivergente se puede expandir y se puede realizar. Hay otro episodio que siempre me llamó la atención. Cuando su hermano murió, Paul tardó muchísimo tiempo en hablar del tema. Nunca sabremos qué ocurrió dentro suyo y tampoco corresponde inventarlo. Pero sí sabemos que algunas personas procesan el dolor hablando y otras necesitan silencio. Y algunas tardan años en encontrar palabras para algo que los atravesó profundamente. A veces los silencios no significan ausencia de dolor. A veces significan exactamente lo contrario. Entonces, ¿era Paul Dirac autista? No lo sabemos y nunca lo sabremos. Lo responsable es decir que encontramos rasgos que hoy podrían parecernos compatibles con una forma distinta de procesar la información. Pero un diagnóstico histórico no es posible. Lo que sí podemos hacer es aprender algo de su historia. Durante mucho tiempo, Paul Dirac fue visto como el hombre extraño de la física. Sin embargo, esa misma manera distinta de pensar le permitió descubrir aspectos del universo que nadie había visto antes. Y esto me obliga a hacerme un par de preguntas. ¿Cuántas veces confundimos diferencia con defecto? ¿Cuántas veces intentamos corregir un cerebro cuando quizás ese cerebro está viendo algo que nosotros todavía no podemos ver? Tal vez algunas personas no nacieron para encajar perfectamente en un mundo. Tal vez nacieron para ayudarnos a comprenderlo un poco mejor. Si este episodio te gustó, compartilo. Porque quizás haya alguien que pasó toda su vida sintiéndose demasiado raro para este mundo. Y descubrir que uno de los físicos más importantes de la historia también recorría ese camino puede cambiar la forma en que se mira a sí mismo. Nos vemos en el próximo episodio de Tribu Fénix.